Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Yo lo que fundamentalmente soy es catedrático de bachillerato. Eso quiere decir que yo vengo de la trinchera educativa. Y aparte de eso, sí es cierto que he iniciado tres experiencias que me parecen muy interesantes, que lo están siendo de hecho, y de los cuales no voy a hablar, pero les voy a dar la página web para si ustedes quieren informarse. Uno es la movilización educativa, que tiene que ver clarísimamente con las ciudades educativas, entre otras cosas porque estamos realizando un plan educativo para una ciudad entera, que es para la ciudad de Alcalá de Guadaira, que está cercana a Sevilla. Es una ciudad de 60.000 habitantes. Es cierto, como decías, que los ayuntamientos no tienen competencias educativas, pero es cierto que pueden tener una enorme capacidad de promover iniciativas educativas. Estamos aquí en Barcelona. Barcelona es una ciudad especial, por eso yo tengo tanto afecto. No se desprendió de su red de escuelas municipales y las ha cuidado mucho, y además está acostumbrada a trabajar en xarxa, en redes educativas, y además tiene una diputación que trabaja educativamente muy bien y que está intentando potenciar las capacidades educativas que tienen las ciudades. De hecho, en Barcelona nació la idea de las ciudades educativas, y yo creo que en Barcelona, en el último congreso, se demostró hasta qué punto el proyecto estaba fracasando porque no acababa de articularse en un proyecto concreto. Para que una ciudad pueda tener eficacia en sus actividades de ciudad educativa, tiene, o al menos esa es mi idea, y es la que estoy intentando poner en Alcalá de Guadaira, tiene que hacer exactamente un objetivo educativo. Por ejemplo, vamos a convertirnos en una ciudad creativa, fijar un plazo de realización, 3 años, no puede ser mucho más. Después, saber cómo se va a evaluar el proyecto y ponerle en práctica movilizando a todas las energías creadoras o educativas de una ciudad. ¿Por qué un plazo tan corto? Porque se puede movilizar a una ciudad con un objetivo concreto, evaluable y a corto plazo. No con proyectos generales, vamos a hacer una ciudad fantástica. Bueno, ¿fantástica en qué? Esto lo pueden ver en una página web que es www.movilizacioneducativa.net. La otra iniciativa es, puesto que todos decimos que la educación debe empezar en las familias y los padres dicen, pues no sabemos cómo hacerlo, bueno, pues en vez de quejarnos, vamos a ver si conseguimos dar a los padres las competencias, las informaciones, los consejos, las sugerencias necesarias para que ayuden a sus hijos en todo el proceso educativo desde el último trimestre del embarazo hasta los 16 años. Esto podéis verlo en otra página web que es www.universidadepadres.es. Empezamos hace 2 años, estamos a punto de morir de éxito porque este año se nos han presentado 15.000 familias que querían matricularse. Y para ser una iniciativa, digamos, casi personal, es una complicación. Y la tercera es, bueno, si estamos intentando desarrollar la capacidad de crear, la capacidad de pensar, la capacidad de producir fenómenos emergentes de inteligencia social, ¿por qué no utilizamos las nuevas tecnologías? Porque las nuevas tecnologías permiten una interacción como no ha habido hasta ahora. Y sin embargo, no acaban de entrar dentro de nuestros procesos comunes de aprendizaje. Bueno, ¿por qué no hacemos un proyecto para ver si conseguimos introducir una especie de gran objetivo de vamos a enseñar a pensar a nuestros chicos, a nuestras chicas? Y eso es otro proyecto que es www.aprenderapensar@profesores.net. De esos no voy a hablar, si os interesa, lo buscáis. Estaría encantado de que os conectarais, de que colaboráis, y sería para mí una gran satisfacción. Pero ahora vamos a hablar del tema de hoy. A mí hablar en estos foros siempre me recuerda una anécdota de 2 campesinos vascos, que uno encuentra a un amigo suyo que sale de una iglesia y le pregunta: hola Chomín, ¿de dónde vienes? Pues aquí, de la iglesia, de ir a hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Bueno,
Pues nosotros todos somos partidarios de la creatividad. Dedicamos poco tiempo a definir. ¿Y qué entendemos por eso? Yo he dedicado la mayor parte de mi tarea de investigación a saber exactamente, primero, a qué podemos llamar inteligencia creadora, segundo, si se puede enseñar, y tercero, si se puede impulsar, que es otra cosa distinta. Enseñar es cuando, a partir de unos estratos no creadores, podemos hacer que un niño, una persona, un adulto, adopte funcionamientos creadores, y lo de impulsar es a una persona que ya tiene capacidad creadora, vamos a impulsarle para que cree. De manera que son dos campos distintos. Ahora, como soy profesor, os voy a dar una definición de qué es crear que va a ir a examen. O sea, que os lo aprendéis. Bueno, crear es producir intencionadamente novedades eficaces. Y por tanto, hay tantas formas. Tiene que haber innovación, porque si no es rutina, pero tiene que haber algún tipo de eficacia. Es decir, tenemos que decidir, cuando estamos hablando de creatividad, ¿creatividad para qué? Porque una parte del arte moderno, por ejemplo, ha confundido creatividad solo con innovación. Y nuestras salas de exposiciones están abarrotadas de imbecilidades plásticas. Punto. Repetitivas, aburridas, monótonas. Cuidado, porque la espontaneidad no es creatividad. La espontaneidad es otra cosa. Yo tengo un burro que es de un espontáneo fantástico. Pega unas coces cuando le parece, pero su comportamiento no es muy creativo. No, cuando estamos hablando de creatividad, estamos hablando de innovación y estamos hablando de eficacia para algún proyecto que queremos conseguir. Y de la nobleza del proyecto dependerá la nobleza de la actividad creadora. Por ejemplo, yo no dudo que si en la próxima apertura del curso político en Inglaterra, en la Cámara de los Comunes, que sería muy innovador que la reina Isabel de Inglaterra, en vez de hacer el discurso de investidura, hiciera un espectáculo de striptease. Innovador. Muy creador, pues no sé, a no ser que tenga unas dotes que yo desconozco, posiblemente no sería muy creador. De manera que tenemos que decir que la creatividad es una cosa de enorme responsabilidad y de enorme dificultad. Y que, por lo tanto, hay que enseñarla, hay que arreglarla y hay que saber que siempre tiene que justificarse por criterios. Y que si no hay criterios de creatividad, estamos hablando de una cosa extremadamente vaga. Dicho así, ¿se puede educar? Se puede educar. ¿Por qué? Porque la inteligencia creadora no es una inteligencia especial que utilice una especie de operaciones rarísimas. No, utiliza las operaciones de la inteligencia normal, pero integrándolas dentro de un proyecto creador. El proyecto creador se caracteriza, primero, por la novedad, segundo, por la eficacia, tercero, por el talento en elegir los criterios. Por ejemplo, los pintores históricos del siglo XIX eran grandes pintores, con muy mal criterio de evaluación. Se dedicaban a pintar Juana la Loca paseando el cadáver de su marido por las tierras de Castilla. Poquita cosa. ¿Era mejor pintor Monet que uno de los pintores históricos del XIX o de Francia, de David? No, no era mejor pintor. Tenía mejor proyecto. El proyecto que tenía es: no quiero repetir una figura histórica, quiero pintar la luz y el efecto que la luz produce sobre los nenúfares de mi lago, de mi estanque. Amigo, donde había tenido el talento es en el talento para buscar el proyecto. Y luego para ver cómo las operaciones de buen pintor, pero de un pintor mediocre, al estar dirigidos por un proyecto, y con los proyectos lo que hacemos es seducirnos desde lejos, no sabemos bien lo que es, pero es el punto es el gancho que nos lleva fuera de la rutina. Bueno, vamos a ver cómo podemos ir mejorando en nuestros procesos creadores. De manera que no hace falta una inteligencia nueva, unos poderes mágicos. No es verdad que exista la investigación, existen unos hábitos creadores. Hombre, por supuesto, no todos van a tener el mismo talento creador, por supuesto que no, en eso como en nada. Pero lo que sí es cierto es que es un hábito que se puede enseñar y que debemos enseñar. En segundo lugar, ¿se puede impulsar? Sí,
desde luego que se puede impulsar. Ahí entran otras cosas. ¿Qué hace que un chico, una chica o un adulto se empeñe en producir tareas creativas? Bueno, hay algunas personas que lo sienten desde muy al principio. Es posible que todos los niños lo sientan muy al principio, porque no tienen en ese momento todavía puntos de referencia y lo que les interesa es explorar, sobre todo si tienen una cierta valentía. Cuando estudiamos a los niños en el momento de los 3, 4 años, sabemos que los niños nacen con temperamentos distintos. Y hay 3 aspectos del temperamento que tienen relación con esto. Hay niños que nacen activos y niños que nacen pasivos, y el creador tiene que ser activo. Hay niños que nacen vulnerables y niños que nacen exploradores. El creador es más bien que sea explorador. Y hay niños que nacen con dificultad para mantener una tarea y otros que nacen con capacidad para mantener una tarea. Los creadores necesitan mantener una tarea, poder mantener la tarea durante bastante tiempo. Lo que sabemos es que esas características del temperamento, que son innatas, sin embargo, hay un periodo en que se les puede educar en el sentido de que puedan acomodarse mejor a un tipo de vida lo más estupendo posible. De manera que ahí también tenemos formas de poder dirigir la creatividad o de fomentar o de impulsar la creatividad. Pero después de estar estudiando durante mucho tiempo la inteligencia, y la inteligencia creadora como función individual, llegué al convencimiento de que me estaba dejando la mitad de la historia fuera. Porque aunque es cierto que la inteligencia es una facultad del individuo, sin embargo, se desarrolla siempre en un entorno social que la estimula o la deprime. Y que, por lo tanto, cuando estamos hablando de educación o de desarrollo de la inteligencia, tenemos que contar no solo con las capacidades individuales que tiene una persona, sino también el entorno social en que se está desarrollando. Y hay entornos buenos y hay entornos malos. Y además eso lo vemos a todos los niveles educativos. Yo a los padres de mis alumnos les suelo decir, ¿os preocupan mucho las notas de vuestros hijos? Sí, pues ya es hora de que os preocupen las notas de los amigos de vuestros hijos. ¿Por qué? Porque van a influir muchísimo en cómo se esté desarrollando la inteligencia de vuestros hijos. Entonces está claro que todos necesitaríamos y desearíamos trabajar en entornos muy inteligentes, vivir en entornos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque esos entornos inteligentes lo que van a hacer es favorecer, potenciar nuestra propia capacidad de ser inteligentes. Hay una cosa que decía Machado, qué difícil es no caer cuando todo cae. Efectivamente, si nosotros vivimos en sociedades, por ejemplo, moralmente encanalladas, vamos a acabar por ser moralmente encanallados, a no ser que tengamos una capacidad de mantener nuestra independencia, que ojalá la tuviéramos, pero que es complicada. De manera que cuando estamos hablando de esto, es una tarea de una enorme importancia para todos intentar fomentar entornos sociales inteligentes que potencien, animen y favorezcan nuestra inteligencia. Antes me había dejado, al hablar del aspecto de si se podía educar la creatividad, me había olvidado de un asunto, que como no sé si venís del mundo de la educación, no sé hasta qué punto estáis al tanto de ello. Así, a la chita callando, se ha producido en Europa un cambio educativo muy grande, pero que hasta ahora está casi solo en las leyes. En España, por ejemplo, en la ley de educación y en la de todos los países de la Unión Europea también. Que es que a partir de la conferencia de Lisboa del año 2000, se decidió pensar qué educación necesitábamos para Europa. Para eso lo importante era primero definir cuál iba a ser el proyecto europeo. Entonces, eso fue relativamente fácil. Un tipo de sociedad que se moviera bien en una sociedad del conocimiento y de la innovación, es decir, que tenía que tener una potencia innovadora, técnica y de conocimiento muy grande,
pero que al mismo tiempo tuviera objetivos sociales y de justicia social claramente establecidos. Es decir, es la cuadratura del círculo de ver si conseguíamos una sociedad con progreso económico y tecnológico y con progreso social y de protección social al mismo tiempo. Entonces se decidió que había que estudiar cuáles deberían ser las competencias básicas del ciudadano para que fuera capaz, del ciudadano europeo, para que fuera capaz de construir esta sociedad. Lo hicieron durante 5 años 2 grupos de trabajo, uno directamente desde la Unión Europea y otro desde la OCDE, que era un grupo que se llamaba DESECO, que era la definición de las competencias básicas. Al final se seleccionaron 8 competencias básicas, que serían las que tiene que tener todo ciudadano europeo. Ahí había 5 que eran las clásicas, lingüísticas, científicas, culturales, tecnológicas. Había 3 ligeramente distintas. Una era que, puesto que las sociedades nuestras son muy rápidas, todas son muy rápidas, había que mantener la capacidad de aprender cosas durante toda la vida del individuo. Porque nos vamos a tener que reciclar, sobre todo nuestros hijos se van a tener que reciclar, se calcula que cada 5 años. Es decir, cada 5 años van a tener que aprender cosas nuevas si quieren mantenerse activos en el mundo laboral. Y para eso tienen que mantener una especie de capacidad para aprender cosas. Esa era la competencia de aprender a aprender. Había otra competencia. Están surgiendo muchos problemas sociales, entonces hay que desarrollar algún tipo de competencia para convivir porque no lo estamos haciendo demasiado bien. Esa era la competencia social y ciudadana, que es la que dio origen al lío de la educación para la ciudadanía. Y luego había otra, curiosa porque en esa casi no se ha llamado de la misma manera en todas las ciudades de la Unión Europea, en todas las naciones. Era favorecer la iniciativa, favorecer el espíritu empresarial y, a mi juicio, favorecer la creatividad. Y eso era una competencia que parecía que era fundamental en un mundo que se tiene que mover desde el punto de vista, sobre todo económico y tecnológico, en una innovación continua. Y además en una postura activa ante los problemas. Porque en el fondo, cuando estamos hablando de creatividad, estamos hablando de la capacidad de enfrentarnos activamente a los problemas y darles buenas soluciones. No poner en marcha recetarios ya hechos, sino vamos a buscar soluciones. Unas sean artísticas, otras sean científicas, otras sean políticas, otras sean éticas. Es decir, pero lo que había posiblemente en esta competencia era la competencia donde podíamos introducir dentro de los sistemas educativos, porque se tienen que dar a lo largo de todo el proceso educativo, podíamos integrar la competencia para una actividad creadora en sentido general. Cuando se da antes la definición de la actividad creadora, creo que ha quedado claro que la actividad creadora no es escribir un poema o pintar un cuadro. No, la creatividad artística es un fragmento muy pequeñito de la creatividad. Las creatividades interesantes vienen por otro lado. La creatividad social, por ejemplo. La creatividad afectiva. Ahora necesitamos forzosamente, urgentemente, desarrollar una creatividad potente para crear formas de convivencia en la pareja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese es un problema excepcionalmente grave y esta especie de bricolaje de arréglatelas como pueda en que estamos viendo no está dando muy buen resultado. Hace falta una gran creatividad para inventar formas de vida, formas nobles de vida. De manera que la creatividad nos enfrentamos con los problemas, por eso son eficaces para resolver esos problemas. Y si los problemas son muy urgentes, muy grandes, muy trascendentes, la creatividad es muy urgente, muy grande y muy trascendente. Y una será económica, y otra será social, y otra será ética, y también habrá unas que serán artísticas. Pero estamos hablando de la creación como gran potencia de resolver inteligentemente y creadoramente, porque no es utilizar recetas, los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí eso me interesó mucho. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos hablando no de la inteligencia individual, sino de esta inteligencia compartida? De la inteligencia que surge de las interacciones entre inteligencias individuales. Pues aparecen 2 fenómenos. Una, que aparecen ocurrencias ascendentes o aparecen ocurrencias descendentes. Es decir,
que de la forma como están colaborando entre sí esas inteligencias, se sube o se baja. Se producen fenómenos de creatividad alta o se producen fenómenos de empobrecimiento generalizado. Y que eso es importante, ¿eh? Porque como nosotros estamos ahí, o favorecemos una cosa o favorecemos otra. Y cuando estamos hablando de ciudades creativas, tenemos que estar hablando de un tipo de ciudades donde la interacción entre las personas produzca fenómenos emergentes y no fenómenos degradantes. Por ejemplo, un fenómeno degradante que está preocupando mucho en Barcelona es el aumento de las conductas incívicas. Bueno, eso es un fenómeno importante, ¿eh? Si lo que hace la interacción entre una sociedad es que lo que está produciendo son fenómenos de incivismo, eso no es una ciudad creadora, se mire, como ciudad. Es una ciudad que está produciendo unos comportamientos miserables o mezquinos o violentos. Y estamos hablando, por eso, de una tarea creativa en todos los niveles de la vida. Cuando estoy hablando de interacción, estoy hablando de un fenómeno muy elemental. En el fondo, las inteligencias que se comunican, sea a nivel de municipio, o sea a nivel de empresa, o sea a nivel de pareja, en el fondo lo que estamos hablando es de que hay conversaciones estimulantes y hay conversaciones deprimentes. Y eso lo vemos muy bien en nuestra vida corriente. Vamos a ver, estamos con un grupo de amigos. Y la conversación en ese grupo de amigos se vuelve inmediatamente miserable. Hacemos solo pequeños comentarios malévolos, criticamos a la gente, pero por criticar, uno se descubre diciendo, ¿por qué habré dicho yo esta malignidad de esta persona si no me he hecho nada? Porque me lo está pidiendo la situación. Y entonces terminamos diciendo, pero qué mal está el mundo, ¿eh? ¿Y los políticos? Bueno, los políticos. Y entonces, de esa reunión, ese fenómeno de inteligencia social nos hace salir de esa reunión con el ánimo por los suelos, es decir, reptando, diciendo, pero qué imbécil soy, qué imbécil somos y qué tonto es el mundo. Vamos, es que porque no se nos ocurren cosas, porque el fenómeno de las inteligencias colectivas es el fenómeno de la ocurrencia, y se nos ocurren cosas nobles y cosas brillantes, o se nos ocurren cosas malignas y cosas tontas. En las sociedades, de repente, mirar los periódicos, se nos pueden empezar a ocurrir solo cosas muy estúpidas. Y nos empantanamos en las cosas muy estúpidas. Y pues estamos empantanados. Y de ahí, pues a lo mejor nos salimos. Porque eso va hacia abajo. De manera que estamos en espirales y nos vamos cada vez más abajo y cada vez vamos a ser más tontos. O vamos hacia arriba y cada vez vamos a ser más listos. Vamos a tener más capacidad de enfrentarnos con las cosas. De crear grandes soluciones. De crear soluciones brillantes. En cambio, otras veces estamos en un grupo y la conversación va por otro lado. Es un grupo en que, bueno, pues por ejemplo, nos aplaudimos mutuamente las buenas cosas que tenemos. Hay crítica, pero hay crítica un poco que también se subraya, oye, eso me interesa mucho, y se nos empiezan a ocurrir cosas mejores y cosas más brillantes. Y estamos dando vueltas, esto se lo voy a contar esta tarde, que les va a dejar pasmados. Y entonces empezamos a sacar una especie de antenitas para ver todo lo interesante que hay. Porque queremos contarlos, porque nos lo van a valorar, porque nos lo van a reconocer, porque nos vamos a sentir listos y porque nos vamos a sentir capaces. Y al final, pues que somos más capaces. Si este ejemplo tan sumamente elemental de la conversación que se da entre un grupo de amigos lo extendemos, pues empiezan a aparecer fenómenos muy notables. Fenómenos de brillantez, fenómenos de creatividad. Que no es fenómenos de exigencia. No, aquí no se dicen tonterías. Hay una cosa que decía Manuel Vicent, que decía, yo formo parte de una tertulia donde la primera norma es, a esta tertulia se viene ya llorado. Hombre, no, porque es que si nos reunimos aquí y lo que empezamos a hablar es de qué mal está todo, no se nos ocurren otras cosas mejores. Mira, lloras en la puerta y cuando vengas aquí, ya vamos a ponernos a ver qué divertidos somos, a ver qué brillantes somos, a ver qué estupendos somos, vamos a verlo.
Y eso exige, naturalmente, una crítica de, no, mira, con tonterías, no. Es decir, tonterías las mínimas y vulgaridades las mínimas. Cuando se produce esa dinámica, bueno, las cosas están estupendas. Y a mí me había interesado estudiar los fenómenos de inteligencia compartida. Me interesaba sobre todo en dos casos. Me interesaba la inteligencia de las parejas. Vuelvo a deciros, creo que es el problema en el ámbito privado más grave que tenemos. Y hay parejas inteligentes y hay parejas estúpidas. Cada uno puede ser estupendo por separado. Estupendo por separado. Puede ser placer de casa ajena maravilloso. El asunto está que cuando entran en relación, si de esos fenómenos de relación surgen fenómenos ascendentes o fenómenos descendentes. Si surgen fenómenos ascendentes, esa es una pareja creadora, esa es una pareja inteligente. Y esa inteligencia compartida está funcionando. Porque lo que define una colectividad creadora o una actividad inteligente es aquella en que un conjunto de personas o dos personas que no tienen por qué ser extraordinarias, por el hecho de estar relacionándose de una manera determinada, pueden producir fenómenos extraordinarios. Y ese plus, amigo, ese plus es el que sale de la interacción creadora. Y ese plus es lo que todos necesitamos. Y como descubramos el modo de hacerlo, y yo creo que sabemos bastante, bueno, sería una buena noticia para todos. El segundo caso que a mí me interesaba eran los centros educativos, porque me dedico a la educación. Por ejemplo, yo estoy convencido que la mayor parte de las facultades españolas son un conjunto de personas muy inteligentes que han dado origen a una organización muy estúpida. ¿Por qué? Por el modo de trabajar. No se pueden estar peleando por un crédito. No se puede estar metidos en tengo que investigar y no ocuparse del alumno. Oye, mira, es que tendrás dos cosas. No puede ser que sea tan difícil colaborar entre ellos, que hayas... No, eso no es un centro, y eso me interesaba muchísimo. Sin embargo, el mundo educativo no se interesó por ese tipo de investigaciones, pero el mundo de la empresa las cogió al vuelo. Porque claro que el mundo de la empresa sabe que lo que necesita hacer son organizaciones inteligentes, que se caracterizan por detectar pronto los problemas, por movilizar todo el talento que tienen dentro de su organización y por resolver los problemas de manera creadora, eficaz. La eficacia ya sabéis que es una de las características de la creatividad, y rápida. Y se están gastando mucho dinero en investigar cómo podemos conseguir, si es el management occidental, organizaciones que aprenden, si es el management japonés, organizaciones que crean conocimiento. Pero en último término, lo que están diciendo es, ¿y cómo aprovecho yo el talento que hay dentro de la organización para producir fenómenos de creatividad, fenómenos de innovación, fenómenos de bienestar, fenómenos de talento? Estando así las cosas, hace 5 años tuve uno de los momentos para mí más honrosos de mi vida, que es cuando la ciudad de Barcelona me pidió que diera el pregón de la Mercè. Y el pregón de la Mercè fue para mí verdaderamente de una satisfacción, porque sé lo que significa en Barcelona el pregón de la Mercè. Y entonces el tema de la conferencia fue las ciudades inteligentes, porque a mí me interesaba mucho ver cómo las ciudades podían, cómo este proyecto de investigación de la inteligencia compartida podía traerse a las ciudades. Y entonces, ¿cómo podíamos definir qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad creadora? Bueno, una ciudad creadora es la que es capaz de una manera intencionada, crear innovaciones eficaces respecto de los 3 grandes objetivos de una ciudad. Los 3 tienen que ver con la felicidad. De manera que, en último término, la ciudad más creadora sería la ciudad más feliz. Más posibilidades de crear, de inventar, de hacer una empresa, de estudiar, de relacionarse. Bueno, eso es de lo que se habla. Entonces, cuando estamos hablando de ciudades creativas, yo creo que hay que distinguir 2 cosas. Uno, la ciudad creativa como ciudad. Y es la que es capaz de favorecer el bienestar mediante unos servicios públicos
o de diseño que aumenten la comodidad de los ciudadanos. Otra, que aumenten la riqueza y la calidad de la vinculación social. Y eso entra ahí el tema educativo también, porque el tema educativo es el que debe estar en el origen de formas de convivencia profundas, sociales, solidarias, bien educadas. No olvidemos que urbanidad significa el modo, los modales que se deben tener para vivir en una ciudad, en una urbs, y por lo tanto están metidos en esto. Y tercero, ver cómo se consigue favorecer la creatividad individual. Entonces sabemos que eso, además, que la ciudad ha sido siempre el eje de la creatividad. Yo lo he estudiado en tres casos concretos. Lo que supuso la ciudad de Florencia. Florencia fue el centro del Renacimiento. Pero una ciudad, Florencia. Después, lo que supuso desde el punto de vista artístico París en el siglo XIX como centro de la creatividad pictórica, y lo que ha supuesto, en último término, ya no una ciudad, sino algo más grande que una ciudad, que es Silicon Valley respecto de la creatividad tecnológica. Bueno, no es muy difícil saber lo que hay que hacer. No es muy difícil saber lo que hay que hacer. Sí es cierto que una de las cosas es cómo puede una sociedad, una ciudad, decir a una persona, convencer a una persona que debe estar allí si quiere triunfar. Bueno, entre otras cosas, es que le está proporcionando una serie de características que van a mejorar las tres cosas al tiempo. Si mejoras solo su bienestar, no tiene por qué estimular la creatividad y además no es sostenible ese bienestar. Si vinculas solo la riqueza de las relaciones sociales, es fantástico, posiblemente sea lo más importante, pero puede no ser sostenible si no se favorece la tercera, que es la ampliación de las posibilidades vitales, educativas, industriales, económicas. Es decir, que en esa conversación ciudadana a cada uno se nos estén ocurriendo mejores ocurrencias y nos estén dando un empujoncito desde fuera para que podamos poner en práctica esas ocurrencias. Porque la inteligencia creadora es siempre una inteligencia práctica. La inteligencia práctica es mucho más potente que la inteligencia teórica. ¿Por qué? Porque la inteligencia teórica solo resuelve problemas teóricos, que es aquellos que se resuelven cuando conozco la solución. Mientras que la inteligencia práctica resuelve los problemas prácticos, que no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando pongo en práctica la solución, que suele ser lo más difícil. Porque entonces tengo que luchar con el aburrimiento, con el cansancio, con los intereses ajenos, con los intereses propios, con los deseos, con los miedos, con las dificultades económicas. Bueno, cuando lo pongo en práctica cualquier idea, es cuando verdaderamente estoy desarrollando la inteligencia creadora que, como os digo, en todos los niveles, sean sociales, éticos, afectivos, políticos, la creatividad política, económicos, artísticos o teóricos, siempre es en el fondo un despliegue de la inteligencia práctica. Pues ya he cumplido mis 5 minutos, no tengo nada más que deciros. Muchísimas gracias.